Listo, entonces ahora sí damos inicio. La tutoría de hoy está dividida en dos partes. Básicamente vamos a hacer pues unas bases de la ACV en cuanto a epidemiología y clasificación. Vamos a hablar sobre la irrigación del sistema nervioso central. En la parte uno nos vamos a centrar en la circulación anterior y en la parte 2 en la circulación posterior para que no se haga tan largo y los síndromes asociados a cada una de estas ramas y territorios vasculares. Dale, Santi. Listo. Bueno, primero les vamos a contar algo sobre la bibliografía, la epidemiología, cómo es la clasificación, cuáles son los factores de riesgo, y este vendría siendo el RAE 4, el RAE 4 de la anamnesis, lo decidimos poner aquí, ya que queda muy bien con la introducción. Luego hablaremos de la circulación anterior y finalmente, que es la próxima tutoría, hablaremos de la circulación posterior. Entonces, en cuanto a la bibliografía, esta fue la bibliografía en la que nos basamos. Nosotros creemos que la mejor manera de que puedan entender el ACV es que tengan muy clara, primero que todo, la neuroanatomía y principalmente pues, la irrigación cerebral. Entonces, para que puedan abordar el RAE de una mejor manera, primero tienen que tener clara cuáles son los trayectos de las arterias y qué es lo que van a estar irrigando en su recorrido. Entonces, para esto deberíamos utilizar un libro de neuroanatomía. Nosotros les podemos recomendar Neuroanatomy Through Cases y como gold standard sería el artículo de Rodan, que es pues, el neuroanatomista más importante del siglo pasado y cualquiera que quiera ser neurocirujano o neurólogo debería leer Rodan. Entonces, aquí se los dejamos, hay cosas que no salen en ningún lado, solamente salen acá sobre neuroanatomía, se las pusimos en la tutoría por si no tienen tiempo de leer esto, pero para que sepan. Y la parte clínica, que ya vendrían siendo los síndromes, lo pueden leer tanto en Adams, que sería como un libro por excelencia en neurología, pero para mayor facilidad lo pueden leer en Toro, que también está bien explicado, y en Neuroanatomy Through Clinical Cases o en Neurología de Netter también sale bien y tienen mejores imágenes. Listo. Listo, entonces con respecto a la epidemiología, les dejo esta parte que me pareció pues muy interesante y denota un poco la importancia del ACV y de cómo, pues de cómo debemos actuar rápido frente a un paciente que se presenta con esta patología. Y es porque el tejido cerebral pues es muy sensible a la falta de oxígeno y a la isquemia y a la hipoxia. Entonces vemos que por cada segundo de oclusión, por cada segundo que el cerebro se queda sin oxígeno, se mueren alrededor de 332.000 neuronas. Por cada minuto que se queda sin oxígeno, que se queda isquémico, se mueren alrededor de 1.9 millones de neuronas. Por cada minuto de oclusión se pierden 14.000 millones de sinapsis y por cada hora que ustedes se demoren en hacer un adecuado tratamiento, pues se mueren alrededor de 120 millones de neuronas. Entonces, esto para que pues se den cuenta de que realmente hay que correrle. Siguiente. Listo. Con respecto a la epidemiología a nivel global, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres hasta la edad de la menopausia. En la edad de la menopausia, digamos que se pierden estos factores protectores que podrían ser considerados los estrógenos y la prevalencia se iguala posterior a la menopausia entre hombres y mujeres. La incidencia global, así como en Colombia, es mucho más alto el ACV isquémico con casi un 70% versus un ACV hemorrágico que ocupa casi el 32%. En Colombia, por ejemplo, el 85% hace parte de un ACV isquémico. La incidencia, como ya vamos a ver, pues se ve relacionado con varios factores de riesgo que a su vez aumentan conforme avanza la edad. Y como vemos, pues en Colombia es la principal causa de discapacidad, es la tercera causa de muerte después de trauma y otra que en este momento no recuerdo. Y cada año tenemos 45.000 casos nuevos. 1 en 4 individuos sufrirán un ataque cerebrovascular en algún punto de su vida. Aquí hago referencia a que generalmente van a escuchar que algunos dicen ataque cerebrovascular, otros dicen accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Generalmente, o de lo que hemos visto, el término más correcto sería el
el ataque cerebrovascular, porque al llamarlo accidente, pues significa que fue espontáneo y que no se pudo hacer nada al respecto, pero vemos que en un 80-90% son prevenibles. Entonces, pues el término accidente realmente no sería un accidente porque podemos hacer algo al respecto. Por último, pues es la segunda causa de mortalidad y de discapacidad mundial, porque a pesar de que hayan tratamientos, pues realmente digamos que las secuelas neurológicas y el deterioro cognitivo asociado, pues es de gran magnitud. Siguiente. Listo. Entonces, con respecto a la clasificación, tenemos dos. Dale, siguiente, siguiente. Eso. Como ya les había dicho, básicamente se divide en ACV hemorrágico, que son menos frecuentes, en un 20% ocurren, y el ACV isquémico, que es el más frecuente, en el que más nos vamos a enfocar, que ocupa pues un 80% de los casos nuevos. El ACV hemorrágico a su vez se puede dividir en dos. En la hemorragia intraparenquimatosa, que como pueden ver en la imagen, es como básicamente la sangre se acumula en la cavidad craneal y esto pues a su vez se va esparciendo, se va difundiendo por la sustancia blanca, ocupando cada vez mayor espacio. ¿Qué causa eso? Que como va comprimiendo diferentes estructuras, va a su vez aumentando la presión intracraneal, porque es el volumen como tal dentro del cráneo, pues comienza a aumentar sustancialmente. ¿Qué pasa? Esto se puede dar de minutos a horas y básicamente la sangre continúa difundiéndose por la sustancia blanca hasta que se drene al sistema ventricular o hasta que el mismo tejido lo limite. Algunos factores de riesgo asociado pueden ser, por ejemplo, la hipertensión, un trauma, la susceptibilidad pues al sangrado, por ejemplo, trastornos de la coagulación, una angiopatía amiloide. En cuanto a hábitos, por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas como la cocaína, las anfetaminas e incluso la ruptura de aneurismas pueden llegar a causarlo. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues depende del lugar donde ocurra la hemorragia y del lugar que se vea afectado por la hemorragia como tal. Entonces, por ejemplo, si ocurre cerca del cerebelo, pues vamos a ver, por ejemplo, ataxia. Si ocurre en el lóbulo temporal izquierdo, en la región lateral, pues vamos a ver que el paciente se presenta más que todo con una afasia. Vamos a ver signos motores o sensitivos en caso de que tenga afección del putamen o de la cápsula interna, por ejemplo. Y así pues podemos diferenciarlo de una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, siguiente por favor. Ahí se ve la imagen. Como pueden ver, pues la gran diferencia, subaracnoidea, como sabemos, o no sé si se acuerdan, pues por ese espacio es que transcurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces realmente la sangre lo que va a hacer es ocupar ese mismo espacio. Ocurre por dos causas principales. La primera es por una ruptura de un aneurisma en la base del cerebro y la segunda es por una malformación vascular. Y como pueden ver en la imagen, pues realmente sigue el recorrido de las cisternas ventriculares, a diferencia pues de la hemorragia intraparenquimatosa que se ve realmente regada por todo el cerebro. La hemorragia subaracnoidea tiene una particularidad y es que se denomina una cefalea tipo trueno o dolor tipo trueno porque alcanza su máximo nivel y su máxima intensidad en los primeros segundos en los que ocurre. Es abrupto completamente y también se caracteriza por una serie de signos y síntomas que nos indican un aumento en la presión intracraneal, por ejemplo, vómito en proyectil, cefalea tipo trueno, visión borrosa, y pues diferentes sintomatologías. Sin embargo, esta podría ser una diferencia entre intraparenquimatosa y subaracnoidea. En el caso del ACV isquémico, que es la mayoría, tiene tres tipos. Uno que es trombótico, el segundo, siguiente, que es por una embolia, y el tercero que es una hipoperfusión sistémica. La trombosis, pues como su nombre bien lo dice, es básicamente una oclusión de uno de los vasos que llegan al cerebro o intracraneales como tal, y esta se va a dividir en dos.
La primera es una enfermedad de vaso grande que generalmente puede ser causado ya sea, por ejemplo, por una arteriosclerosis que como tal predisponga a la formación del coágulo y a la oclusión del vaso y en que impide pues el flujo sanguíneo y por tanto pues causa una isquemia en el territorio distal al coágulo como tal. Esto en cuanto a la enfermedad de vaso grande. Otra cosa que lo diferencia de la enfermedad de vaso pequeño, que es el otro tipo, es que va a ocurrir en los sistemas o en las arterias y vasos más grandes. Entonces, generalmente ocurre en la carótida común, en la carótida interna, en la arteria vertebral o en cualquier parte del polígono de Willis, como ya lo vamos a ver a continuación. A diferencia de la enfermedad de vaso pequeño, siguiente, por favor, que también es un fenómeno trombótico y también es una oclusión, pero este no va a pasar en un vaso grande, sino que pasa en las arterias penetrantes, lo que generalmente se conoce como un infarto lacunar. ¿Listo? Entonces, dependiendo de dónde ocurra esto, pues las manifestaciones van a ser distintas, pero estas son pues los dos tipos de trombosis que se pueden encontrar. El siguiente es un embolismo. El embolismo puede ser desde cualquier parte del cuerpo, ya sea, por ejemplo, una persona que tenga una trombosis venosa profunda, que el coágulo suba a lo largo de todo el cuerpo hasta el cerebro. Por ejemplo, el cardioembolismo, una persona que tenga fibrilación auricular, que por la alteración en el ritmo y en la conducción cardíaca se dispare el coágulo hasta el sistema nervioso central, o incluso un embolismo arterioarterial, que pues como su nombre bien lo dice, pasa de una arteria a la otra. Y lo último es la hipoperfusión sistémica, que ya se da, por ejemplo, por una falla cardíaca, por un tromboembolismo pulmonar, por una alteración en la vasculatura sistémica que nos compromete la perfusión dentro del cerebro. Siguiente. Y por último, tenemos estos dos que no se clasifican como tal dentro de hemorrágico o dentro de isquémico, que son la trombosis venosa y los trastornos hematológicos. La trombosis venosa, pues generalmente se ve asociado a una predisposición genética, por ejemplo, trastornos de coagulación. No es muy común encontrarla, pero sí se da. Y los trastornos hematológicos que más tenemos que tener en cuenta, pues son, por ejemplo, una alteración del factor 5 de Leiden que afecte pues la cascada de coagulación. Por ejemplo, el síndrome antifosfolípido también predispone a esto, el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante tenerlos en cuenta como parte del diagnóstico diferencial. Siguiente. Listo, entonces seguramente ya se habrán topado con esta imagen. Creo que también lo habíamos tomado o lo habíamos mencionado en alguna otra tutoría, y es lo que se define como el hematoma subdural y el hematoma epidural. Entonces creo que a todos nos han enseñado que el hematoma epidural se parece a un limón, que es el que está pues a la izquierda, y el hematoma subdural se parece como a un banano porque pues discurre a lo largo de todo el eje, digamos, sí, longitudinal del cerebro. Creo que hay una pregunta. Sí, Natalia. Sí, bueno, pues ahí te la escribí. Es que quería saber cuánto tiempo más o menos debería pasar para que una isquemia por hipoperfusión sistémica, o sea, cuánto tiempo pasa para que se presenten los síntomas, relacionando eso con la capacidad de autorregulación que tiene el cerebro. Pues es muy baja, no sabría decirte exactamente, son 10 minutos, 7 minutos, creo que son 7, pero no estoy segura. Sin embargo, el cerebro es un órgano muy sensible a la hipoxia. Entonces, realmente estos cambios son muy rápidos. Si quieres, déjame busco un poquito mejor el límite o el rango de tiempo específico, pero estoy segura que son cuestión de minutos que ocurre pues el daño. No tan severo, pues sí, pero sí hay un daño. La autorregulación del cerebro, si bien es, digamos, es útil en las primeras instancias, pues ya pasado este tiempo se vuelve pues dañino. Pero te quedo debiendo el rango de tiempo específico, te lo escribo ahorita más tarde, ¿te parece? Vale, gracias. Listo.
Entonces, como vemos, pues la diferencia entre el hematoma epidural y subdural en términos anatómicos, como su nombre bien lo dice, pues epidural está por encima de la dura, que es esta parte como rojita, tiende a ser mucho más arterial, mientras que el subdural, pues como su nombre bien lo dice, está por debajo de la dura madre y se asocia más que todo a un sangrado venoso. A continuación, siguiente por favor. Les dejamos esta tabla, digamos, comparando el uno con el otro. Entonces, como ya lo decimos, pues la ubicación, uno está por encima y el otro está por debajo de la dura madre. Uno es un poquito más frecuente que sea un sangrado arterial, el otro es más frecuente que sea un sangrado venoso. Uno generalmente ocurre más que todo por una ruptura de la arteria meningia, o de la arteria perióstica por un trauma craneoencefálico. El otro, el hematoma subdural, ocurre más que todo por una ruptura de las venas corticales de la protuberancia. Como ya lo vimos, pues hay una gran diferencia en su morfología en cuanto a las neuroimágenes. Y algo muy importante es que si bien el hematoma epidural tiene una evolución más rápida y puede causar compresión, el hematoma subdural tiene una evolución más lenta, que lo hace un poco más peligroso que el hematoma epidural. ¿Por qué? Porque como tiene una evolución más lenta, pues esto va a hacer que la persona no acuda directamente o tan pronto tenga una sintomatología, como en el caso de un hematoma epidural, sino que son generalmente pues adultos mayores que, por ejemplo, se caen, les da un hematoma subdural, el hematoma difunde por, digamos, la cavidad craneal y cuando consultan, pues ya el déficit neurológico ha sido instaurado. Entonces es un poco más, sí, más complicado el hematoma subdural por esta evolución más lenta que tiene, porque es más difícil detectarlo pues por el mismo paciente. Listo, siguiente. Listo, eso sería todo. Vamos entonces, bueno, una aclaración aquí, una cosita que les quería decir. Cuando hacemos el tratamiento de un hematoma subdural, que pues es un drenaje, se ve la sangre coagulada, morada, y pues eso también es bastante diferente al hematoma epidural. Y una mnemotecnia que me parece a mí súper buena con el hematoma subdural, que nos la dicen a todos, es viejito atontado, hematoma subdural asegurado. Y es porque la mayoría de pacientes que tienen hematoma subdural, como bien lo decía Sofía, son ancianos y habitualmente estos empiezan a tener una sintomatología en la cual empiezan a decir cosas que no tienen sentido y tienen trastornos de las funciones cognitivas superiores. Entonces, cuando esto sucede en un anciano que usualmente no tenía nada y que se ve más o menos relacionado en tiempo con una caída o algo así, podemos pensar en que este podría tener un hematoma subdural. Ese es el caso que les mostramos en la tutoría pasada. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo de la ACV. Entonces, los factores de riesgo los vamos a dividir en dos, en los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. En los no modificables vamos a encontrar estos cuatro. Entonces, los pacientes con ACV usualmente van a ser pacientes mayores, o sea, de la tercera edad, mayores de 65 años. Es relativamente más frecuente en hombres. En cuanto a las condiciones hereditarias, hay una serie de genes que se han visto involucrados, pero la herencia sería poligénica y compleja, entonces no lo vamos a abordar. Y en el origen étnico se ha visto que estamos asociados principalmente los latinos o las personas latinas y los afrodescendientes o personas de raza negra. Entonces, esos son los factores en los que no podemos hacer nada, pero los factores más importantes son los factores modificables, debido a que pueden contribuir a disminuir la incidencia de ACVs casi que en un 80%. ¿Esto de qué manera? ¿Cuáles son los factores que están más involucrados? El primero del cual vamos a hablar es la hipertensión arterial. Los que se les pongo aquí en rojo es porque son más importantes. Entonces, la hipertensión arterial es individualmente el factor de riesgo más importante para presentar un ACV y particularmente se ve más asociado con el ACV hemorrágico. Es el más fácilmente reconocido para este ACV y por eso es muy importante tenerla siempre en cuenta. La presión arterial, pues como ustedes sabrán, se mide por la presión arterial sistólica y diastólica, siendo la sistólica la mayor y la diastólica la menor, pero ambas se ven involucradas en el factor de riesgo para presentar el ACV. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces con respecto a la hipertensión arterial? Bueno, se ha visto que reducirla hasta o desde 10 milímetros de mercurio, cualquier
cualquier presión arterial, disminuye un 33% el riesgo de ACV. Entonces es muy importante darle a nuestros pacientes que tengan riesgo de tener hipertensión arterial, pues las medidas suficientes para disminuirlo, y para los que ya tengan hipertensión arterial instaurada, tratamiento contra la hipertensión arterial, como por ejemplo la hidroclorotiazida. Entonces, controlar la presión arterial por debajo de 130 milímetros de mercurio, pues de la sistólica, reduciría la incidencia de pacientes de tener ACV de vaso pequeño de un 63%. Por otro lado, tenemos la hiperlipidemia. La hiperlipidemia se ha visto que tiene una relación directa con la aterosclerosis intracraneal, en general con la aterosclerosis en general, pero también se ha visto que niveles bajos podrían estar relacionados con hemorragia. Entonces, este factor de riesgo aún está en estudio. Se ha visto que la hiperlipidemia se asocia con incremento de la lipoproteína A, que se acuerdan que está relacionada con la apolipoproteína A, y el LDL, el colesterol malo, entre comillas. Y pues también hay un factor de riesgo importante aquí, que es la hipercolesterolemia juvenil. ¿Qué podemos hacer con la hiperlipidemia? Pues darle tratamiento, que serían las estatinas. Sin embargo, esto todavía no está comprobado o no es indicación de primera clase, entonces por eso se los pongo entre paréntesis. Otro factor de riesgo modificable que tenemos es la obesidad. Aproximadamente superior a un 30% del peso del paciente ya se ve como un factor de riesgo importante. Y así también está relacionado con el síndrome metabólico, que es una combinación de síndromes endocrinos como la hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus. Entonces, ¿qué haríamos con la obesidad? Se debe mantener en rangos normales los valores del IMC. ¿Alguien sabe cuáles son los valores normales del IMC, del índice de masa corporal? De 18 a 21, creo. De 18.5 a 25. Y le vamos a mantener el perímetro abdominal en mujeres por debajo de 87.5 y en hombres por debajo de 100. El consumo de alcohol también se ha visto relacionado. Se ha visto que yo creo que esto lo vieron mejor en una clase más temprana, pero la viscosidad sanguínea que se ve asociada con el consumo de alcohol predispone un riesgo para presentar ACV. Así entonces se debe moderar el consumo. Sin embargo, también se ha visto que un consumo mínimo pero existente podría disminuir la incidencia. Sin embargo, aclaro, a ningún paciente puede llegar a nuestra consulta sin ser tomador de alcohol y salir con una sugerencia de mejor que tome alcohol, ¿sí? Esta no es una indicación para que le estemos mandando como tratamiento a las personas tomar alcohol, no. Solamente se han visto que hay unas relaciones, pero todavía no es como tal una indicación. En cuanto al sedentarismo, se ha visto que la inactividad física pues es un factor de riesgo para la ACV y por lo tanto se sugieren ejercicios aeróbicos, tanto de moderada como de vigorosa actividad, en los cuales sean aproximadamente de media hora, 3 a 4 días cada semana. El cigarrillo se ha visto que incrementa, casi que duplica o cuadruplica el riesgo de tener ACV, siendo fumador activo. Y los fumadores pasivos, o los que estamos expuestos al humo de cigarrillo, tenemos un 25% de riesgo adicional. Pero se ha visto que cuando una persona deja de fumar, 5 años después de esto, ya tiene un riesgo normal, como si pudiera fumar. En cuanto a la diabetes mellitus, se ha visto que esta duplica el riesgo para tener ACV isquémico. Aproximadamente con 3 años ya se aumentó el riesgo un 74%, y la diabetes mellitus está asociada con la aterosclerosis, que habíamos visto antes, que es lo mismo que la hiperlipidemia, acá que también lo producía, está siendo un riesgo, un antecedente para presentar ACV, particularmente cuando estamos hablando del ACV trombótico. El problema con la diabetes mellitus es que se ha visto que la hemoglobina glicosilada, cuando la tenemos menor al 7%, la hemoglobina glicosilada es una medida que tenemos para la diabetes mellitus, nos dice aproximadamente el estado del paciente en 3 meses, o sea, cómo ha ido su evolución en 3 meses. Se ha visto que cuando está menor al 7%, disminuye o previene las complicaciones microvasculares, pero no reduce el riesgo de ACV. Entonces, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no es directamente asociado con la reducción del riesgo. Y finalmente las arritmias, que es el otro factor de riesgo súper importante que se deben acordar siempre, es el factor de riesgo más importante para ACV isquémico embólico. Esto se ha visto que se relaciona principalmente con la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia que tenemos, y esto incrementa el riesgo de presentar ACV en 6 veces. Ahora bien, el riesgo es mayor para mujeres si se acompaña de una enfermedad reumática, que podría llegar a ser hasta 18 veces más que una persona sin factores de riesgo. ¿Qué podríamos hacer entonces? Como tal, darle anticoagulante oral directo o warfarina. ¿Por qué? Porque no vamos como tal, o sea, el problema no es justamente la arritmia. El problema es que la arritmia puede generar
que se presente un coágulo y que este suba como un émbolo. Entonces, por esto le vamos a dar anticoagulantes o directamente warfarina. Listo, eso sería todos los factores de riesgo. Aquí ya terminamos eso. Si alguien tiene una duda, la pueden hacer de una vez. Listo. Vamos a seguir entonces con circulación anterior. Hoy vamos a ver solamente circulación anterior. Y la manera en la que Sofía y yo consideramos que es mejor para ustedes que lo aprendan es que veamos los trayectos de las arterias que se encuentran involucradas, qué irrigan estas arterias y sabiendo que irrigan, cómo sería el trastorno o el síndrome que presenta un paciente ante una oclusión en tal arteria. Entonces, muy grosso modo, la irrigación encefálica se compone de dos sistemas, que son la circulación anterior y la circulación posterior. Entre ambas se establece una anastomosis única y especial, que es el polígono arterial cerebral, que es el mismo polígono de Willis o círculo de Willis, en el cual se caracteriza porque tiene múltiples anastomosis que permiten que una oclusión en alguna arteria pueda ser compensada por la irrigación de la contralateral o de su misma arteria homóloga en el lado opuesto, de manera que no se presenten alteraciones en caso de que el paciente presente una oclusión. Ahora bien, el polígono arterial cerebral tiene muchas variaciones anatómicas, entonces la mayoría de personas no lo tenemos completo y usualmente no vamos a saber si lo tenemos o no completo y en ese orden de ideas no podremos actuar sobre el mismo. Por eso es tan importante actuar sobre los factores de riesgo, que eso sí los conocemos. Entonces, ¿desde dónde surge la circulación anterior? El origen de la circulación anterior surge a partir de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a tener su origen dependiendo de si es la derecha o la izquierda. Aquí vemos el callado aórtico de la aorta y vamos a ver que, se lo represento acá en esquema, cuando estamos hablando de la arteria carótida común izquierda, que es esta, va a surgir directamente del callado, a nivel de la clavícula. Pero cuando estamos hablando de la derecha, que es esta que sale acá, surge a partir del tronco brachiocefálico. Entonces sale el tronco brachiocefálico y va a dar origen a la subclavia y a la arteria carótida interna derecha, a nivel de la clavícula. ¿Listo? Aquí tenemos entonces las dos arterias carótidas comunes, tanto la derecha como la izquierda. Ahora bien, más arriba, a nivel de C4 o a nivel del cartílago tiroides, vamos a tener la bifurcación de estas. Aquí a nivel de C4, en esta vértebra, vamos a ver que se divide en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Para su suerte, solo vamos a hablar de la arteria carótida interna, que es la que nos acontece en neuro. La arteria carótida externa, para que sepan qué hace, irriga los músculos de la cara o cosas extracraneales, entonces no tiene tanta relevancia ahora. Aquí se las muestro en otra imagen. Vemos otra vez arco aórtico y cómo va subiendo toda la arteria carótida común. Entonces, la arteria carótida común la vamos a dividir en sus segmentos quirúrgicos. Van a ser 4 segmentos. El primer segmento, que es este que les dibujo en naranja, va a ser el primer segmento de la arteria carótida interna. Y este va a ir desde la bifurcación a nivel del cartílago tiroides o C4 hasta el orificio del tibio. Entonces, tenemos, recuerda, arco aórtico, callado aórtico, arteria carótida común, arteria carótida interna en su porción C1 o porción cervical, que es la que está en el cuello. De esta no salen ramas, entonces pues, técnicamente no va a irrigar nada. La segunda que tenemos, que es esta que les pongo en verde, va a ser la C2 o petrosa, la cual discurre dentro del canal carotídeo. Entonces les había contado que aquí está el orificio externo del canal carotídeo. Dentro del canal carotídeo va a estar la porción C2 o la porción petrosa. Y esta va a llegar hasta el inicio del seno cavernoso, pero sin entrar al mismo. Y esta sí va a dar origen a 2 arterias, que son la arteria carotidio-timpánica, son pequeñas, así que no salen aquí, y la arteria del conducto pterigoideo. La arteria carotidio-timpánica es la que va a irrigar la cavidad timpánica, y la arteria del conducto pterigoideo va a irrigar el techo de la faringe y la trompa auditiva. Estas no son tan importantes. La tercera, o el tercer segmento va a ser este, que ya está dentro del seno cavernoso, y le vamos a denominar, por lo tanto, la porción cavernosa o el segmento 3. En este vemos que él va a cruzar por todo el seno cavernoso hasta que pasa a través de la dura madre. Recordemos que es la meninge más externa. Este también va a dar origen a 2 ramas o 2 arterias, que van a ser el tronco meningo hipofisiario, que va a dar origen a 3 subarterias que van a irrigar la hipófisis. Estas son las únicas que irrigan la hipófisis. Bueno, las que principalmente lo hacen. Y la otra es el tronco
inferolateral, que se va a ver bastante relacionado con la irrigación de unos pares craneales. Hay uno que es el más importante y por eso la trombosis del seno cavernoso puede llegar a presentar una sintomatología similar a una ACV, porque altera ese par craneal. ¿Alguien sabe qué par craneal es? El trigémino. El trigémino, muy bien. Y es particularmente porque el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, que lo vimos en la tutoría de pares craneales, se encuentra cerca y por lo tanto una obstrucción o un crecimiento de algo en esa zona, pues podría ser que este se vea presionado y por lo tanto presentar sintomatología del trigémino. La última porción, que es la porción C4, que es esta que vemos aquí en amarillito, es la porción supraclinoidea. La porción supraclinoidea se caracteriza porque es desde que la arteria pasa por el espacio subaracnoideo hasta que llega a la bifurcación terminal. En la bifurcación terminal es cuando esta se va a dividir en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Pero esta no solamente va a dar origen a estas dos arterias, no solamente la porción supraclinoidea va a dar origen a dos arterias, da más. Y se las voy a mostrar mejor con este esquema. Entonces, los ubico un poquito. Aquí tenemos la arteria carótida interna, es ese trayecto que está acá, y se va a dividir acá finalmente en arteria cerebral media y en arteria cerebral anterior. Pero antes de llegar a la bifurcación terminal va a tener una serie de arterias que va a mostrar antes. Estas vamos a dividir en tres segmentos, que son el segmento coroideo, que es este en verde, el más distal, el segmento comunicante, que va a comunicar los dos segmentos, y el segmento oftálmico, que es el que está más abajo. Como su nombre lo indican, de aquí van a salir una serie de arterias que van a llevar esos mismos nombres. Entonces, del segmento oftálmico vamos a tener la arteria oftálmica, que es esta que está acá, y es una arteria que va a irrigar la retina, se va a ir por el canal oftálmico y va a llegar hasta la retina para poder irrigarla, hasta la arteria comunicante posterior, que es esta arteria que está acá. ¿Qué hace la arteria comunicante posterior? Va a unir o va a hacer anastomosis entre el sistema anterior y el sistema posterior. El comunicante entonces va desde esta arteria comunicante posterior, que es esta que está acá atrás, hasta la arteria coroidea anterior, que es esta arteria aquí que está acá. Esta que está acá en verde oscuro. Y finalmente, el segmento coroideo va a ir desde esa arteria coroidea que les decía que es tan verde oscuro que está acá, hasta la bifurcación terminal, que son la arteria cerebral anterior, que es esta, y la arteria cerebral media. Ahora bien, acá se las pongo. Desde todos los segmentos van a salir una serie de ramitas que son estas ramas pequeñas que vemos aquí y van a ser unas arterias perforantes. Entonces esas arterias perforantes van a salir desde todos los segmentos y dependiendo del segmento en el que salgan van a presentar una irrigación diferente. Lo podemos ver aquí en la imagen. Las arterias del segmento coroideo van a irrigar principalmente la sustancia perforada anterior, que es por donde van a perforar todas las arterias perforantes. Esto que está acá, que es el tracto óptico, y para este lado encontraremos el uncus, acá es que estaba el hipocampo y todo eso. En el segmento comunicante van a salir las arterias que ir el infundíbulo, que es lo que estaba aquí, el quiasma óptico y una parte de los nervios ópticos. Y el segmento oftálmico, que es el segmento más anterior, irriga el infundíbulo y la porción más superior de la hipófisis, y aquí se ve el quiasma óptico también. No es importante que sepan los diferentes tipos de arterias perforantes según qué segmento que irrigan, pero sí que sepan que de todos estos segmentos van a salir estas arterias perforantes y estas arterias que les mencioné antes que sí son importantes. Listo. Entonces ya sabemos los trayectos y las irrigaciones de esas arterias. Ahora bien, ¿qué manifestaciones pueden ocurrir? Bueno, el problema con la arteria carótida interna es que al no ser una rama terminal, se dieron cuenta que da origen a muchas arterias, esta no presenta una sintomatología específica habitualmente. Pero por fortuna, ella no presenta clínica usualmente, debido a que tiene un flujo colateral que va a permitir que no se vea ninguna región afectada. Entonces, el polígono arterial cerebral compensa el lado contralateral de manera que no se ve clínica alguna. Hay veces en las que sí se puede presentar y la oclusión sintomática de la arteria carótida interna se va a caracterizar porque, bueno, primero, los signos clínicos cardinales van a ser los accidentes isquémicos transitorios, que les hicimos un post de eso en Instagram ayer, entonces lo pueden ir a revisar.
Por otro lado, va a tener principalmente entonces ceguera monocular transitoria. Ahora les muestro por qué. Justamente es por la arteria oftálmica que les había dicho antes, que va a generar no solo eso, sino también la atrofia del iris y también claudicación de los músculos de la mandíbula. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Quién inerva los músculos de la mandíbula? El 5. El trigémino, muy bien, y ya lo habíamos hablado entonces. Listo. Ahora les muestro cómo se vería esto en una imagen para que les quede más claro. Se puede presentar un infarto bilateral, y ese es el infarto, pues el peor que podríamos imaginar, en el cual hay directamente coma y cuadriplegia, porque se afecta toda la circulación anterior, pero no es tan común. Otro que puede ser un poco más común es la hipoperfusión. Cuando tenemos un infarto por hipoperfusión, usualmente se van a afectar las regiones de la cuenca cortical o la cuenca profunda. ¿Qué es la cuenca? La cuenca o región de agua, creo que es la traducción que viene del inglés, es esa región límite entre la irrigación de dos arterias diferentes. Entonces, esto lo que va a presentar es que dependiendo de dónde se ubique o de qué cuenca estamos hablando, vamos a presentar principalmente una debilidad del hombro y cara mayor que de la mano, perdón, del hombro y cadera mayor que de la mano y cara. Ya les muestro por qué, pero los que saben el homúnculo es porque la región del homúnculo que corresponde al hombro y la cadera se encuentra en una región límite entre la irrigación de dos arterias, que son la media y la anterior. Entonces, como al fin y al cabo ninguna lo está perfundiendo porque están hipoperfundidas, esa zona queda isquémica, pero la mano y la cara, que están más proximales, no se ven afectadas. Otro cuadro que podemos tener es la bifurcación terminal. Cuando tenemos un trombo o un émbolo que llegó ahí justamente donde se bifurca en media y anterior, puede generar un cuadro clínico similar al de la media y la anterior, porque ocluye todo de ahí para adelante. O si ya está más en la zona media, un cuadro similar al de la media, y si están principalmente en la zona del anterior, un cuadro similar al del anterior. Aquí tenemos entonces cómo sería el cuadro característico de un paciente con isquemia producto de una oclusión de la arteria carótida interna. Lo principal que va a presentar es esta ceguera monoocular. Entonces miren que el paciente, esta es la arteria carótida interna, esta que está acá, Shan, y aquí sale la arteria oftálmica que les conté que iba hacia la retina. Si esta se ve afectada, el paciente va a tener ceguera monoocular, o sea, no ve en absoluto por un ojo. Lo podemos diferenciar de la ceguera transitoria, producto de una migraña, porque ese tiene unos escotomas así, como parciales, así es totalmente oclusiva. Y pues también lo podemos ver hay algo que se llama la neuritis óptica, que cuando es proximal la podemos ver cuando hacemos el examen físico. Hay veces que no se ve, y cuando no se ve no significa que no haya neuritis óptica, sino que esta puede ser posterior, y por eso no se alcanza a ver. Ese era el cuadro que les había contado característico, pero les había hablado de otro cuadro, que es el de la hipoperfusión, que es el de la cuenca. Aquí vemos esas son las regiones, me importa más esta imagen de la izquierda, esta región en morado, esa región que les hablaba, que usualmente queda ahí como en el aire, como entre esta arteria anterior y la arteria media. Entonces, esto al fin no lo irriga nadie, y aquí es que está la cadera y el hombro, entonces queda el paciente con esa sintomatología característica, pero sin afección de la cara ni de los miembros inferiores. Listo. Ahí terminamos con la arteria carótida interna. ¿Alguien tiene alguna duda para que salgamos de ella de una vez? ¿O quieren que les repita algo? ¿O todo claro? Creo que todo claro, Santiago. Listo, perfecto. Entonces seguimos con arteria cerebral media. Esta arteria es muy importante, ya les habrán dicho que es la arteria que más comúnmente se encuentra afectada y es la arteria más larga y que tiene su recorrido más confuso. Por lo tanto, es la más complicada de abordar. Particularmente, el tipo de accidente cerebrovascular más común en la arteria cerebral media es el embólico. Entonces, aquí vemos otra vez cómo venía la arteria carótida interna y ella es la que se va a convertir directamente en la arteria cerebral media. O sea, esta es como la transición principal que hace, es la arteria cerebral media. Acá vemos hacia dónde se va la arteria cerebral media. Venía acá el polígono de Willis y esta va a tener, como la arteria carótida interna, varios segmentos quirúrgicos. Nuevamente son 4. Entonces se los voy a marcar nuevamente. M1, que es esta porción esfenoidal, va desde que se origina la arteria cerebral media, que es en esta bifurcación terminal, para acá es media y para acá es anterior,
va a ir por todo este recorrido hasta que llega a un giro de 90 grados acá en la ínsula. O sea, ella va a pasar por todo esto y va a dar origen a una serie de arterias muy importantes que es las arterias lenticuloestriadas o las arterias perforantes de la arteria cerebral media. Prácticamente todas las arterias de las que vamos a hablar tienen arterias perforantes y lo que las caracteriza es que todas atraviesen bueno, se me olvidó ahora el nombre, pero es la zona perforada anterior. Bueno, eso es lo que la va a caracterizar. Ahora les voy a hablar mucho más de estas arterias lenticuloestriadas. Entonces, la segunda zona que tenemos, el segundo segmento, va a ser este segmento, que es la porción insular o el segmento insular M2. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que este va a ser en el que las arterias van a reposar sobre la ínsula, de manera que la van a irrigar. O sea, el segmento ascendente a través de la ínsula es M2. Esto va a llegar hasta el surco circular de la ínsula, que es esto acá arriba, y ahí termina. No saca ramas. Siguiente, vamos a tener, o pues las ramas que saca no tienen nombre específico. Luego vamos a tener el segmento opercular, que es esto aquí ya en el opérculo como tal, en la salida desde la ínsula hacia por toda la fisura lateral hacia la superficie, pero sin llegar a la misma. Y finalmente, ya acá en la superficie, en la parte cortical, vamos a tener el segmento cortical, que es la porción M4. Entonces tenemos M1, M2, M3 y M4, que va a ir hacia todo esto. Acá en la convexidad van a tener muchos nombres, después se los muestro por si los quieren aprender, que son las múltiples ramas corticales, que esta va a dar origen a. Entonces vamos a hablar particularmente de la clínica que presenta la oclusión de las arterias lenticuloestriadas en M1 y de las arterias corticales en M4. Entonces aquí se lo vuelvo a mostrar, vemos cómo viene la arteria cerebral media por todo esto, M1, M2, M3, M4. Y acá sale nuevamente, vemos cómo viene la porción azul, es M1, acá lo más profundo, M2 cuando sube por la ínsula, M3 baja por la ínsula, y M4 ya está afuera en la convexidad cortical. Lo mismo lo vemos aquí. M2 va desde que sube por la ínsula y todo el trayecto longitudinal hacia atrás. Eso también se llama M2, que es todo esto que vemos aquí. Esta imagen es de Roton y este es de Netter. Pues ahí dice. Listo. Entonces vamos a hablar de la porción M1, o sea, de las arterias perforantes de la arteria cerebral media o las arterias lenticuloestriadas. Aquí vemos las arterias lenticuloestriadas. Vemos que van a irrigar todo lo que está aquí como la profundidad del cerebro, el encéfalo, etc. Atraviesan la sustancia perforada anterior, que era el que les decía antes, y va a irrigar el putamen, va a irrigar gran parte de la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado. Particularmente esto lo comparte con una arteria que es la arteria recurrente de Heubner. No la hemos visto todavía, después se las cuento. El globo pálido externo, más que el interno, la porción superior de toda la cápsula interna, pero principalmente el brazo posterior de la cápsula interna, que es justamente el brazo que presenta una clínica más visible o más importante, y la vamos a hablar después, y la corona radiada, que eran todas esas fibras que vienen desde la corteza hacia la cápsula interna. Entonces es importante que se vayan aprendiendo qué irriga las arterias, porque sabiendo que irrigan, ustedes sacan fácil el síndrome que es nuestro porqué. Entonces, algo de la cápsula interna, que es importante, que ya lo vimos en la tutoría de configuración interna, pero igual se les voy a recordar, es qué va a pasar en la cápsula interna. De la cápsula interna es por donde van a pasar, tanto subiendo como bajando, la mayoría de los tractos que van hacia la corteza, por no decir todos. Entonces, desde la corteza, bajando, viene el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar. ¿Qué es el tracto córtico-vulvar? El mismo tracto córtico-nuclear o el tracto que va hacia los pares craneales, hacia los núcleos de los pares craneales que están en el tronco. Entonces, esto, pues como los pares craneales únicamente hablan del rostro, pues ellos van a ir directamente hacia el rostro. Por otro lado, el tracto córtico espinal es el que se ve relacionado con todo lo que no es el rostro, todo lo que es la extremidad superior, el tronco y la extremidad inferior. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto no pasa por el mismo lugar en la cápsula interna. Va a pasar por lugares diferentes y es lo que les trato de ejemplificar aquí. Sé que es un poquito complejo, pero lo más importante es simple y se los digo al final como conclusión. Entonces, vemos que del tracto córtico-espinal, que viene todo lo que es de las extremidades, va a ir bajando y esto se va a encontrar en las porciones amarillas que les muestro aquí. Aquí la porción superior y acá la porción inferior. ¿Listo? Tracto córtico-espinal.
Ahora bien, el tracto córtico bulbar no se va a encontrar acá en la parte más posterior, en el brazo posterior de la cápsula interna. Se va a encontrar en la mitad, que es en el genu, en la rodilla. Entonces, aquí la afección de esta parte va a presentar una manifestación facial y la porción de esta otra parte va a presentar una manifestación en las extremidades. Esa es la parte más importante que se deben llevar de la cápsula interna. Hay otras fibras que van bajando, son las fibras frontopontinas, que alguien se acuerda qué hacen. Se los conté en la tutoría de pares craneales. Como su nombre lo indica, van de la corteza frontal hacia el puente, pero más allá de eso, ¿qué hacen? ¿Hacia dónde se dirigen? Se dirigen hacia el cerebelo, pero eso no es tan importante que se lo sepan. Las corticorrubrales, que se dirigen al núcleo rojo, que también está involucrado con el cerebelo, y las frontopontinas, son las mismas de acá arriba. Hay otras que son las radiaciones talámicas superiores, esas ya van a ser ascendentes, todo lo que lleva a la sensibilidad saben que tiene que pasar del tálamo para el lóbulo de la corteza. ¿Por dónde pasa? Por la cápsula interna. Listo. Entonces, resumen, que era esta misma imagen, se las puso Sofi hace unos días. En la parte acá de la rodilla, más cerquita de la rodilla, vamos a encontrar la cara, y más abajo vamos a encontrar el brazo, y más lejano aún la pierna. Y en ese orden, más lejano aún, vamos a encontrar todo lo que es la sensibilidad de esas mismas zonas. Entonces es cara, brazo y pierna motor, y luego cara, brazo y pierna sensorial. Listo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones que puede presentar una oclusión de las arterias lenticulostriadas. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Este es el gráfico de la arteria cerebral media. Vemos aquí que viene todo esto M1. Bueno, suponiendo que esta es la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, de aquí en adelante viene M1, salen todas las lenticulostriadas. Y suponiendo que hubo una oclusión aquí de todas las lenticulostriadas, se van a presentar los infartos estriatocapsulares y se puede llegar a presentar los infartos lacunares. ¿Cuál es la diferencia de los infartos estriatocapsulares de los infartos lacunares? Los infartos estriatocapsulares afectan el estriado, como su nombre lo dice, la cápsula interna y la corona radiada. Y afectan todo eso, o sea, es mucho más grande. Los infartos lacunares, que no los vamos a hablar ahora, porque son un poco más importantes y los vamos a hablar en un apartado en la última tutoría, en la tutoría siguiente, perdón. Son más pequeños, esos infartos lacunares, y usualmente es porque entra el émbolo hacia la arteria lenticulostriada y pues va a ser una manifestación mucho más pequeña, mucho más localizada. Ahora bien, los infartos estriatocapsulares, que es de los que les estoy hablando ahorita, pueden ser grandes o pequeños. Cuando son grandes es porque van a presentar una hemiparesia contralateral de cara, mano y pierna. Entonces, eso se puede ver asociado a una afasia o una heminegligencia. ¿Alguien me puede decir en qué hemisferio cerebral sería más probable que encontremos una afasia? Si el paciente tiene afasia, yo diría que está en qué hemisferio. El hemisferio izquierdo. Muy bien, en el hemisferio dominante. Y la heminegligencia la encontramos principalmente en el hemisferio no dominante, que sería usualmente el hemisferio derecho. Listo. Entonces ahora, los pequeños usualmente van a presentar un síndrome motor incompleto, o sea, usualmente de cara y mano. ¿Por qué? Porque afecta generalmente una parte más proximal en la cápsula, más en la rodilla y un poquito el brazo posterior, y no todo el brazo posterior. Entonces, no va a presentar cara, mano y pierna, sino solamente cara y mano. Pero para que se lleven en su mente, puede llegar a afectar todo, cara, mano y pierna. Así se podría ver. Sí, claro. Qué pena. Cuando decías el infarto estriado capsular es del estriado, la corona radial y la cápsula interna. Sí, principalmente eso. En general afecta todo lo que irrigan las lenticulostriadas, pero más importante eso. Puede presentar incluso amigdalismo, porque se ven afectados otros ganglios basales. Listo. Ah, bueno, ¿alguien me dice por qué se afecta todo? Cara, mano y pierna. Un infarto estriatocapsular puede afectar un síndrome motor completo, mi parecia contralateral completa. ¿Por qué? Pues por lo que acabas de decir del tracto corticoespinal. Exacto, porque afecta el tracto tanto córtico-espinal como córtico-vulvar. Entonces afecta lo que va a ir desde la corteza hacia las extremidades y de la corteza hacia la cara, porque afecta pares craneales y nervios espinales. Entonces, toda la movilidad se ve afectada.
Listo. Entonces así lo veríamos en un corte coronal. Miren que se ve afectado todo esto en negro, es lo que está isquémico. Y si lo viéramos lateral no se ve nada, porque todo lo que es lateral no se está viendo afectado. Solamente es territorio profundo. Entonces, ya hablamos de M1. Ahora, en M4 encontramos todas esas arterias que se encuentran aquí. Esas arterias de colores, miren, lo más importante que quiero que se lleven es que irriga prácticamente toda la porción lateral de casi todos los lóbulos. El que menos es el occipital. Pero de esto, prácticamente todo lo va a irrigar, excepto la porción más superior. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante clínicamente, por lo del homúnculo que se encuentra. Ahora les cuento sobre las áreas neurofuncionales. Todas estas arterias que se encuentran aquí son ramas corticales, o sea, de M4, y ellas van a irrigar una serie de estructuras específicas. Se las voy a poner aquí, pero no se las deben aprender. Solamente se las pongo porque si alguien va a hacer el RAE y quiere hablar de esto, pues para que no tenga que leerlo en otra parte, yo se lo puse aquí. Todas estas arterias van a ir en orden. El polo frontal o la orbitofrontal, prefrontal, precentral, central, parietal anterior y parietal posterior, la angular, temporooccipital, temporal posterior, temporal media, temporal anterior y temporopolar. Otra conclusión aquí, miren que los polos del cerebro, que hay un polo frontal, un polo temporal y un polo occipital, son irrigados cada uno por una arteria diferente. La arteria cerebral media va a irrigar únicamente el polo temporal, pero el polo frontal y occipital los irrigan la anterior y la posterior respectivamente. Listo, aquí les dejo la descripción de qué irrigan por si quieren profundizar. Entonces ahora, en cuanto a la parte funcional, lo que nos va a hablar de los síndromes clínicos, o sea, lo más importante para los síndromes clínicos que deben llevarse la arteria cerebral media es el homúnculo. Aquí está el homúnculo motor, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Ambos se pueden ver afectados, ambos se ven afectados, pero todo el homúnculo no es irrigado por la arteria cerebral media, más o menos hasta aquí, que es esta línea blanca que les puse en la mitad. O sea, principalmente esto y esto es lo que se va a ver afectado. O sea, cara y extremidad superior, más o menos hombro, hasta ahí. Y casi que lo mismo acá con la parte sensitiva. Entonces, eso es lo que va a corresponder a la parte de la arteria cerebral media en la porción cortical. Ahora bien, hay más que solamente el homúnculo, hay más que solamente los giros precentrales y poscentrales. Vamos a tener aquí en el área de Brodmann 6, ¿alguien sabe qué queda aquí? Todo esto acá, ¿cómo se llama? Okay. El área motora del lenguaje. Bueno, no exactamente. Aquí está el área motora suplementaria y otras áreas motoras prefrontal, etcétera. Prefrontal más acá, premotor acá. Y aquí en el 8 yo les había contado que el área motora del lenguaje, ya que lo menciona, sí está acá. Es el área de Broca. Está acá más abajo. O sea, no es justamente el 6 que les decía. El área de Broca es como 44 y 45. Ah, acá está. Sí, 44 y 45. Pero bueno, todo eso se va afectado. Y aquí en el 8 yo les había contado que había algo en la tutoría de pares craneales en la parte visual. ¿Se acuerdan? La mirada conjugada. El centro de la mirada, sí, el centro de la mirada vertical y horizontal. Salen desde acá. Entonces, los ojos, también la desviación de los ojos también se puede ver afectada. En otra parte vamos a tener el área de Broca, que ya les había mencionado eso antes, acá en el lóbulo frontal, y en el lóbulo temporal el área de Wernicke, que van a hablar de las afasias, que vamos a hablar mejor en el caso. Y las dos cortezas principales que ya les habíamos hablado. Ahora bien, las manifestaciones de la oclusión de la arteria cerebral media, ¿cómo son? Ya sabiendo qué irrigan, ustedes sacan más fácil cuáles son la clínica de esto. Cuando tenemos una afección del territorio completo, o sea, que se ha afectado tanto lentículo estriadas como todo lo que viene en adelante, o sea, todo lo cortical, este es el síndrome clásico, va a tener el paciente una hemiplegia contralateral de cara, brazo y pierna. Pero yo les había dicho que en el homúnculo la pierna no la irrigaba la arteria cerebral media, le irrigaba la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que la pierna se puede ver afectada si tenemos un infarto del territorio completo? Por el tracto corticoespinal, de nuevo. Perfecto, muy bien, Natalia. Porque a pesar de que la pierna no se ve afectada porque en la corteza está ocluida, ella sí se ve afectada porque las arterias lenticulostriadas que irrigan el brazo posterior de la cápsula interna no están perfundiéndola. Entonces se va a ver afectado no solo cara y brazo, que también se ven afectados por la parte cortical, sino también la pierna.
Entonces, aquí podemos llegar a confundirnos, pero tienen que tener eso en cuenta. También, además del síndrome motor, se va a presentar hemianestesia contralateral, o sea, deficiencia en la sensibilidad contralateral, y hemianopsia homónima contralateral. ¿Alguien de casualidad sabe por qué se puede presentar una hemianopsia homónima contralateral? ¿Por qué se ha afectada la visión? Por las ramitas que salían, la órbita frontal. Sí, eso. Esas ramitas son las radiaciones ópticas y salen del cuerpo geniculado lateral. Entonces, el cuerpo geniculado lateral, que está pegado a la cápsula interna en la parte posterior, también se ve isquémico. Entonces, vamos a tener hemianopsia homónima contralateral. Pero ojo aquí, hemianopsia homónima contralateral me refiero a que, por ejemplo, si está en el lado derecho, no voy a ver el campo visual izquierdo de ambos ojos, ¿sí? Con la derecha vemos los campos visuales izquierdos del ojo izquierdo y derecho, ¿sí? No sé si queda claro. No es que una oclusión en el lado derecho me genera automáticamente que yo no veo nada por el ojo izquierdo. No es así. Los ojos hacen una división ahí en el quiasma, que es lo que pueden ver en la anatomía de ese par craneal, y por eso una alteración en la derecha me impide la visión en los campos visuales izquierdos de ambos ojos, y por eso es homónima. Listo. También se va a presentar una desviación de la cabeza y de los ojos, y si es de la lesión izquierda, bueno, esto es hacia el lado de la lesión. Si es de la lesión izquierda, vamos a hablar de una fascia global, porque afecta todo, corteza y la parte interna, la parte profunda. Y si es de la lesión derecha, anosognosia y amorfosíntesis, que es lo que está relacionado principalmente con el hemisferio no dominante, que son las afectaciones parietales. Entonces, en el lado de la convexidad vamos a ver que todo esto se encuentra isquémico. Asimismo, acá vemos que todo esto se encuentra isquémico, tanto la parte profunda de las lentículas estriadas como la parte cortical de M4. Ahora bien, esto indica que se afecta la porción superior y la porción inferior. Pero ¿cómo sería si solamente se afecta la porción superior? Bueno, aquí sí vamos a tener solamente afectado motoramente, o sea, hemiplegia contralateral de cara y brazo. ¿Por qué no de la pierna? Porque ya no se ve afectado el brazo. Ya el brazo de la cápsula interna, el brazo posterior, no se ve isquémico, porque esto es algo cortical. Entonces, solamente corticalmente hablando, nos importa la cara y el brazo según el homúnculo. También va a presentar hemianestesia contralateral, así como lo he presentado acá, desviación de los ojos y la cabeza, igualito. Aquí no hay afección de la conciencia, ojo, solamente es cortical. Acá en territorio completo sí lo puede haber, porque ya afecta a las partes más profundas. Lesión izquierda presentaría una fascia de Broca. Recuerden que la fascia de Broca está en la parte superior, o sea, en el lóbulo frontal. Y una lesión derecha puede presentar síndrome de Gerstmann. ¿Alguien se acuerda qué es esto? Ya se los mencioné una vez. Síndrome de Gerstmann. Al Si no menos estoy mal, asociado a qué. era Sí. agnosia digital, era discalculia, era disgrafía y también falta de reconocimiento de izquierda y derecha. Perfecto, José. Listo. Entonces, esto se puede presentar cuando estamos hablando de una lesión derecha. Aquí se vería la afección que tiene el paciente en la parte cortical. Y aquí se vería si lo hacemos un corte coronal. Miren la diferencia. Y si es de la división inferior, o sea, lo puede dar afasia de Wernicke. Recordemos que el área de Wernicke ya está en la parte temporal, o sea, debajo de la cisura lateral, que si está en la parte derecha va a presentar negligencia visual izquierda y otros signos de amorfosíntesis, principalmente estas lesiones. Esto es una alteración que ya habíamos visto acá de la morfosíntesis. Y negligencia visual izquierda es que el paciente como que ignora esa parte del campo visual en todos los sentidos de la palabra, y puede presentar hemianopsia homónima o cuadrantopsia superior. ¿Alguien sabe por qué cuadrantopsia superior? Estamos hablando de la parte cortical inferior, como esto. ¿Qué hay como por ahí? Se los voy a mostrar aquí. Miren que las radiaciones ópticas, esas son las radiaciones que van hacia la cisura calcarina, se dividen en unas superiores y unas inferiores. Las que van por la parte inferior, o sea, por el lóbulo temporal, corresponden al campo visual superior, y las que van por la parte superior corresponden al campo visual inferior contralateral. O sea, está totalmente opuesto a como debería ser. Listo.
Ahí terminaríamos entonces esa parte. Ya acabamos arteria cerebral media. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quieran que repita o lo que sea? ¿A qué te refieres con cuadrianopsia? O sea, no ve. Cuadrantopsia, claro. No sé si puedo dibujar aquí. Cuadrantopsia, imaginemos que eso es un círculo. Cuando haya afección de todo esto, hablaríamos de una hemianopsia. Pero cuando haya afección de solamente esta parte, estamos hablando de una cuadrantopsia. Si se vio mi dibujo, apenas yo soy el que lo ve. Sí, ahí se ve. Ah, Gracias. listo, perfecto. Entonces, esta sería una cuadrantopsia superior derecha. Listo. Vale, entonces seguimos con arteria cerebral anterior. Ya estamos casi que terminando. Seguimos aquí, les recuerdo el dibujo, arteria carótida interna, todo esto. Acá sale arteria cerebral media y para acá sale arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se va a ir hacia la profundidad y va a subir, como asciende y se va hacia atrás. En cambio, la media solo se va hacia el lado. Entonces, aquí la podemos ver desde abajo, cómo se vería. Si vemos, esta es la desde aquí, arteria cerebral anterior, va por todo eso y se va por acá arriba. Esta va a tener también sus porciones quirúrgicas. La primera que tenemos es A1, es la porción precomunicante y es sencilla. Va desde la bifurcación de la arteria carótida interna, o sea, desde que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, hasta que ésta se va a unir con la contralateral, mediante la arteria comunicante anterior. O sea, la arteria cerebral anterior izquierda se comunica con la arteria cerebral anterior derecha gracias a esta arteria comunicante anterior. Y ella lo que va a dividir es la porción A1 del segmento A2. ¿Quiénes salen del segmento A1? Principalmente va a salir la arteria recurrente de Hübner, que va a irrigar una porción de la cabeza del núcleo caudado. Algo no importante es la porción inferior. Les había hablado que las lenticuloestriadas también irrigaban la cabeza del núcleo caudado, pero ellas irrigan más que todo la porción superior. Pero bueno, eso no es tan importante. La arteria recurrente de Hübner también irriga el putamen y el brazo anterior de la cápsula interna, que no habíamos hablado nada de esto. Entonces luego, desde la comunicación con la contralateral, viene la arteria infracallosa. ¿Por qué se llama así? Esto que está acá es el cuerpo calloso, infra, debajo del cuerpo calloso. Entonces va a ir desde que se origina aquí la fusión hasta que llega a la rodilla del cuerpo calloso. Aquí no es como tal que se origine, sino más bien que cambia de nombre, va a venir la arteria pericallosa. La arteria pericallosa es todo eso que está aquí en la periferia del cuerpo calloso, pegadita al cuerpo calloso. Esto es lo que sería, es como el nuevo nombre que se le da a la arteria cerebral anterior. Ella viene todo esto y aquí a partir de este punto, a partir de A2, se va a denominar, se va a denominar pericallosa. Listo, ¿hasta dónde llega pericallosa? Hasta aquí. Luego viene, perdón, hasta dónde llega infracallosa, hasta aquí. Luego viene ya A3, que es la parte precallosa. Pre porque está delante del cuerpo calloso. Esto va a estar delante de la rodilla del cuerpo calloso hasta que se acabe la rodilla, o sea, hasta pasar por encima de la rodilla. Algo importante de A3 o el segmento precalloso es que va a dar origen a la arteria calloso marginal. La misma arteria cerebral anterior. Es una rama de la misma que se va superior. O sea, esta va marginal, como allá al margen, lejos del cuerpo calloso. Va a estar por encima del cíngulo y va a sacar muchas ramas, así como la pericallosa que les había dicho antes. La pericallosa o esto de la arteria cerebral anterior en su porción A4 se va a denominar supracallosa porque está por encima del cuerpo calloso. Y aquí hay algo que usualmente es difícil de explicar y el único que he encontrado que lo divide bien es Roton, que divide A4 de A5, que es la porción supracallosa de la porción postcallosa según cuando pasa la sutura coronal. Se acordarán que acá arriba se encuentra más o menos la sutura coronal allí en el cráneo. Cuando esta la pasa ya le llamamos A5 y eso hace parte del segmento postcalloso. Antes de esto es supracalloso. Entonces, este es el único que tiene 5 segmentos. Las otras tenían 4, para que se acuerden. Entonces, ya hablando de las ramas que se van a originar en esta porción, toda esta parte precallosa, supracallosa y postcallosa, vamos a dividirlas en 2, que son las ramas
que se originan de la arteria calloso marginal, que era la que estaba por allá encima del cíngulo, y la arteria pericallosa, que era la que estaba aquí cerquitica al cuerpo calloso. Va a sacar todas estas arterias amarillas, son estas de acá. Son la arteria frontal interna, anterior, media y posterior, perdón, anterior, media y posterior, y esta paracentral que está acá. También lo vemos acá. Que van a irrigar todo lo que es el giro frontal superior. Recordemos que el giro frontal superior está en la porción media y en la porción lateral, en esta parte de acá. Y atrás de esto, pues acá en el giro precentral y postcentral, que es lo mismo que el lobulillo paracentral que encontramos acá en la parte medial, va a irrigarlo y así irriga la parte del homúnculo que se encontraba los miembros inferiores y los genitales. En cuanto a la arteria pericallosa, va a dar origen a todo lo que está en azul, verde y rojo, que son la arteria orbitofrontal, frontopolar, lo que les contaba sobre el polo frontal, y esta parte en rojo que está acá, todo esto, son las ramas callosas y la parietal superior. E inferior, que no está tan dibujada, pero va a irrigar la precunia. ¿Listo? Pues aquí les dejo la descripción de qué es lo que irriga, por si lo quieren revisar mejor en su casa, pero no es tan importante que se sepan estas ramas corticales. Listo. ¿Cómo van a ser las manifestaciones de la arteria cerebral anterior? Usualmente va a ocurrir algo que es el flujo colateral, que ya lo habíamos visto, y eso en el paciente tiene una sintomatología tolerable porque la arteria comunicante anterior, que es esto que está aquí chiquitico, permite que la irrigación pase de izquierda a derecha sin problema. Entonces, si hay una oclusión de acá, no se ve afectada porque ya sigue siendo irrigada. Eso es lo bueno que tiene el polígono arterial. El problema es que hay veces que el polígono tiene sus variaciones y puede presentarse esto que está acá, que es una variación típica que tienen las personas, y es cuando tenemos un único tronco que va a bifurcarse en las dos arterias. Entonces, si tenemos una trombosis o un émbolo aquí, automáticamente va a volver isquémico toda la región hacia atrás, presentando que el paciente tenga paraplegia. Recordemos que se ve afectado principalmente los miembros inferiores, o sea, esto es ausencia de motricidad en los miembros inferiores, incontinencia, recuerden que ahí estaban los genitales, y abulia, afasia no fluida o cambios de la personalidad. Las tres se ven principalmente debido a las alteraciones en el lóbulo frontal, y la abulia un poquito con el núcleo caudado. ¿Cómo sería la oclusión distal? En la oclusión distal vemos que esto es la arteria carótida interna, arteria cerebral anterior. Vemos que acá lejos el paciente tiene una oclusión. Entonces vamos a tener un déficit sensoriomotor contralateral de miembros inferiores. Acordémonos que el homúnculo solamente involucra esa parte. Incontinencia urinaria. Los ojos se van a desviar hacia el lado de la lesión. Esto es algo que está en todas partes y por eso no hago mucho énfasis, porque siempre presenta eso. Ojos hacia donde está la lesión. Reflejo de agarre contralateral que se ve debido a una alteración en el lóbulo frontal. Rigidez paratónica, que es algo que se llama Gegenhalten, y una lesión izquierda que se presenta, o sea, cuando tenemos una lesión izquierda, se presenta algo que se llama síndrome de la mano extraña, que es que el paciente, y esto es súper extraño, el paciente puede hacer tareas difíciles, tareas complejas con su mano contralateral, pero no lo puede hacer con la mano ipsilateral. A pesar de que éste sepa cómo hacerlo, él no puede hacerlo. Y también puede presentar el comportamiento. El desorden del comportamiento se ve debido a ese lóbulo frontal. Recordarán por el caso que les contamos alguna vez de Fines-Gage, que los desórdenes del comportamiento pues, se ven bastante relacionados con el lóbulo frontal. Esta sería la isquemia que presenta el paciente, si lo vemos en un corte coronal. Y ya. Entonces, en cuanto a las arterias perforantes de la arteria cerebral anterior, o sea, habíamos hablado de todo lo que es cortical y todo lo que es ya como trastorno entero, que sería bilateral, pero cuando solamente se ven afectadas las perforantes, en la cual la más importante va a ser la de Hübner, se va a presentar este cuadro que les voy a contar ahora. Aclaro, no solamente tenemos la arteria perforante o recurrente de Hübner, también hay otras, como las hipotalámicas que están aquí. Arterias hipotalámicas son perforantes y van a irrigar el hipotálamo y también presentan un cuadro clínico característico del cual nunca se habla, pero ahorita se los muestro. También ingresan por esa zona la sustancia perforada anterior y va a irrigar quiasma óptico, la comisura anterior, que es esa sustancia blanca que pasa de polo temporal a polo temporal,
el hipotálamo anterior, en la porción supraquiasmática principalmente, el brazo anterior, más que todo en la parte inferior, la rodilla de la cápsula interna, la parte anterior del globo pálido y el tracto óptico y el dorso del nervio óptico. Sé que son muchas cosas, o sea, esto les toca como aprendérselo en su casa de memoria porque es importante y al final les muestro unas imágenes para que se lo aprendan mejor. Entonces, cuando se ve afectadas las ramas hipotalámicas, principalmente hay cambios emocionales y trastornos de la personalidad y déficits intelectuales. Bueno, ese es el cuadro que presenta. Y cuando hay una oclusión de la arteria recurrente de Hübner, vamos a ver que el paciente tiene una hemiparesia transitoria, que usualmente es facial, o sea, se ve principalmente alterado eso de la rodilla de la cápsula interna, una hemicorea contralateral, que se ve debido a la alteración de los ganglios basales, disartria, abulia, y también se puede presentar agitación e hiperexcitabilidad. Esto es bastante complejo de explicar dónde viene la localización anatómica, pero la abulia particularmente se ve relacionada con el núcleo caudado. La lesión izquierda genera dificultad de lenguaje y la derecha negligencia visoespacial, como ocurre siempre. Listo, ya terminamos la arteria cerebral anterior. La última de la que vamos a hablar, y es súper cortica, es la arteria coroidea anterior, pero es súper importante. La arteria coroidea anterior, que era esta en verde oscuro que les había hablado al inicio, que se va acá por todo el tracto óptico, va a ir desde la arteria carótida interna, que es su origen, pasa por la fisura coroidea, llega al uncus y finalmente va a llegar a los ventrículos laterales, donde va a irrigar el plexo coroideo. Recordemos que el plexo coroideo es donde están las células especializadas en esa ultrafiltración que permite sintetizar, si así se puede llamar, el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Va a irrigar entonces todo lo que encuentra a su paso. El globo pálido interno, el que no les había hablado antes, el brazo posterior de la cápsula interna, lo comparte con la media, el tracto óptico, que lo irrigan varias, el uncus, la amígdala y el hipocampo, que principalmente la va a irrigar esta de la circulación anterior. Ahora bien, también tiene arterias perforantes, que van a irrigar el globo pálido interno, la parte posterior de la cápsula interna y los núcleos, unos núcleos del tálamo, anteriores principalmente. ¿Y qué manifestación va a presentar? Un síndrome clásico que no pueden olvidar nunca, es el síndrome de la triple H. Es un paciente que va a llegar con hemiplegia contralateral, total, porque es del brazo posterior de la cápsula interna, o sea, brazo, piernas y cara, hemihipoestesia contralateral y hemianopsia sectorial homónima, que era lo mismo que les había hablado antes con la media. El síndrome se parece mucho al de la media, pero únicamente llega hasta aquí, o sea, no tiene afección cognitiva y habitualmente no afecta el lenguaje. El lenguaje se ve afectado usualmente más que todo por la media, pero lo puede llegar a presentar, no es excluyente. Y eso sería todo. Aquí entonces tenemos un resumen, que es el polígono de Willis, que lo vamos a ver ya con la próxima tutoría, hacemos el empalme. Vemos entonces, de acá, desde adentro, viene la arteria carótida interna, se convierte, eso se puede llamar, en arteria cerebral media y en arteria cerebral anterior. Pero antes de eso va a dar origen a la arteria comunicante posterior, para comunicarlo con todo lo que es la circulación posterior, a las arterias, algunas arterias perforantes, la arteria coroidea anterior, y por ahí debe estar la oftálmica, pero no la encuentro. Entonces acá viene la media, todo eso, lentículas estriadas, y por acá viene la anterior. La anterior va a ir, la contralateral, y va a seguir como A2, por encima del cuerpo calloso, etc. Aquí les dejo unas imágenes de Rotem, por si quieren ver cómo se vieran en la vida real, cómo nos ve el neurocirujano. Si quieren practicar, aquí se ve todo, M2, M3, M4, etc. Aquí está y ya. Ahora, algo que quiero que no olviden y es importantísimo que se lo aprendan es quién irriga qué estructura. Entonces, aquí tenemos núcleo caudado. Miren que la cabeza del núcleo caudado la irriga tanto la anterior como la media. La anterior por la de Hübner y la media pues por las perforantes. Adicional, la media va a irrigar todo lo que es el cuerpo y finalmente la cola la va a irrigar la coroidea. ¿Listo? Eso en cuanto al núcleo caudado. ¿Quién irriga el putamen? El putamen lo va a irrigar en la parte anterior, la arteria cerebral anterior. Y en la parte posterior, la arteria cerebral media. Más acá detrás vemos el globo pálido, particularmente el globo pálido externo. Lo va a irrigar en la parte anterior,
la media, y en la parte posterior la coroidea. Y el tálamo, que lo irriga principalmente la posterior, no lo hemos visto todavía. Acá vemos cómo se ve la sustancia blanca irrigada, y esto es súper importante. La corona radiada lo irriga principalmente la arteria cerebral media, y la porción superior de toda la cápsula interna la va a irrigar esa arteria cerebral media. La porción inferior la va a irrigar otra serie de arterias. ¿Quiénes van a ser? La arteria cerebral anterior y el brazo anterior. No se les puede olvidar. El génuo, la porción media, principalmente la arteria cerebral media, y la porción posterior la va a compartir. La parte superior, la arteria cerebral media, y la parte inferior, la coroidea anterior. Esas son las dos arterias que irrigan el brazo posterior de la cápsula interna, no lo olviden. Y acá vemos el globo pálido, que lo hemos hablado, y pues esta es la posterior, que la va a hablar Sofía mejor mañana o pasado. Acá vemos unos cortes axiales como se vería y un corte coronal como se vería. Aquí pueden practicar más de lo mismo. La parte anterior, el cerebro anterior, todo esto la media. Aquí vemos cómo las perforantes van a irrigar todo lo que es putamen, globo pálido externo. Y la cápsula interna se la van a compartir varias arterias, coroidea, anterior y media principalmente. Acá ven lo mismo, pero un corte coronal, si lo quieren repasar. Y eso sería todo. Aquí terminamos. Y la parte 2 se las dejo para la próxima tutoría.